de Adviento, ¿no? Continuamos, ahorita suspendimos lo que es Hechos, y hoy pasamos a la segunda enseñanza. Ya empezamos la enseñanza anterior, ¿no? Hablando acerca de la Navidad, que entendemos que es el nacimiento, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, pero lo más importante, cuando hablemos de Navidad, sí entendemos que es el nacimiento de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque mucho se toma de esa palabra, ¿no? Navidad, natividad, nacimiento. Pero lo importante que debemos entender de ese mensaje navideño, que es que Navidad se refiere a la presencia de Dios con nosotros, ya directamente, la manifestación de Dios. Dios habló, Dios se manifestó y se presentó de diferentes formas a un pueblo, el pueblo judío. ¿Estamos? Hoy vamos a ver un poquito de eso, pero el punto decisivo, como lo vimos en la enseñanza anterior, el tiempo perfecto que se cumplió la presencia de Dios, la manifestación de Dios a los seres humanos, fue en la venida de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender, que es la Navidad, que es la manifestación de Cristo a los seres humanos, la manifestación de Dios para nosotros como seres humanos. Sí es cierto, es el evento del nacimiento de Cristo, pero es el punto decisivo en la historia de los seres humanos, porque antes se había manifestado un pueblo, hoy se está manifestando a todo el mundo. ¿Estamos? De tal manera amó Dios al mundo. Se manifestó Cristo al mundo entero. Es la forma en donde Dios habló con más fuerza ya. Habló muchas formas, habló de diferentes maneras. Pero en Cristo, en ese propósito, cuando vino a esta tierra, hermanos, fue la forma más grande, más fuerte que habló Dios para los seres humanos, a través de Cristo. Cristo vino a cumplir ese propósito eterno que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estas series que estamos viendo, series de lo que tiene que ver con el Adviento, cuando la luz vino al mundo, no nos limitamos solamente al nacimiento de Cristo, sino nos estamos yendo a pasajes del Nuevo Testamento que nos habla acerca de los propósitos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos en la enseñanza anterior acerca de la plenitud del tiempo. Hoy vamos a ver que esa venida vino a traer la revelación más grande para los seres humanos. La revelación de Dios para nosotros como seres humanos. Ese nacimiento de Cristo es la entrada de la luz en la historia de los seres humanos. Aunque los seres humanos lo quieran callar, aunque los seres humanos lo quieran quitar, lo quieran esconder, ¿no? Hoy el mensaje es: felices fiestas. Felices fiestas. ¿Y ya no es feliz Navidad? ¿Por qué? Porque lo están queriendo tapar, lo están queriendo disfrazar para que la gente no se ofenda. Porque hoy ya ya son tiempos modernos, ya no somos retrógradas que vivíamos en el tiempo de los abuelos o tatarabuelos religiosos que hablaban de la venida de Jesús. No, ya no. Hoy simplemente le llamamos felices para que la gente no se ofenda. Y eso nos hace modernos, ¿no? Eso nos hace avanzar. Yo lo que digo es que eso nos hace retroceder. Porque eso está haciendo al mundo, cambiarle lo que es la historia, la venida de Cristo al mundo, y quererlo disfrazar en lugar de hacernos avanzar, como hoy lo quiere disfrazar el mundo, nos hace retroceder. Porque nos está llevando a apartarnos de Dios, y no entiende el ser humano que el centro de su vida tiene que ser Cristo, Dios en sus vidas. Porque ¿qué quiere decir la palabra? Como le dijeron a
a María, ¿no? Y pondrá su nombre Manuel, que quiere decir. Y eso lo quiere hacer el ser humano hoy en día. Quitar, alejar. Pero es el enemigo. Pero nosotros no vamos a retroceder. Nosotros vamos a avanzar. Porque nosotros vamos a seguir glorificando a Cristo. Y vamos a llevar a Cristo a donde a donde Dios nos lleve. Si vamos a estar con la familia, con los amigos, no sé, lleva a Cristo siempre contigo. No te calles, no son felices fiestas. ¿Es feliz Navidad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver la parte de la revelación. Esa revelación que en Cristo vino a traer acerca de Dios. Y vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y vamos a tomar un texto paralelo que nos va a servir como apoyo de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, en Colosenses 1, 15 al 20. Pero vamos a leer el texto base que es Hebreos 1, versículos 1 al 4. Dice ahí, ¿ya lo tienen? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, esta carta a los Hebreos, ¿sí?, es una carta importante, ¿sí? El autor, no tenemos la seguridad de quién la escribió, ¿sí? Ya sabemos que existen las versiones que mencionan a unos que fue Pablo, otros mencionan que fue Lucas, otros, veía yo un autor también de un libro que decía que fue también Priscila y Aquila, ¿no? Como parte de esos autores de la carta a los Hebreos. Pero es una carta, en este caso escrita a una comunidad de cristianos, pero cristianos que venían de lo que era el ser judío, ¿no? De lo que era judíos cristianos. Entonces, esta carta, bajo las presiones que había sociales, políticas, estos cristianos estaban como tentados para regresar al judaísmo, ¿sí? Ese era el riesgo, lo que se estaba viviendo en esa época. Fue escrita a judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces ya traían todo lo que eran sus rituales, sus sacrificios, traían todo eso. Entonces cuando ellos se convierten a Cristo, entran los judaizantes y empiezan a quererlos regresar, ¿no? Quieren regresar a los sacrificios, quieren traerlos de regreso a sus rituales. Entonces por eso se escribe esta carta a los hebreos, ¿no? ¿Para qué? Para mostrarles la parte de la urgencia de regresar a solamente Cristo, porque ya querían cambiar a Cristo más sus rituales, Cristo más sus sacrificios. Entonces, el fin de esta carta era llevar a esos judíos cristianos a que no regresaran a los rituales, a que no regresaran a todo ese tipo a su ley, a sus rituales, sus sacrificios, ¿sí? A que vieran que Cristo solamente es suficiente. Ese es el fin de la carta a los hebreos. Se tocan 3 puntos básicos, 3 puntos fundamentales en esta carta, que no los vamos a ver hoy, pero los vamos a mencionar, que habla acerca de lo mejor, que habla acerca de lo perfecto y que habla acerca de lo eterno. Son tres palabras muy utilizadas en esta carta a los hebreos, las voy a mencionar un poquito más adelante, pero que debían entender que solamente era Cristo.
¿Por qué? Porque ellos en esa época todavía no era destruido el templo judío, las sinagogas, todo ese tipo de donde se reunían los judíos, todavía el templo no había sido destruido. Entonces querían regresarlos a los cristianos, a los rituales, a los sacrificios. Recordemos que en el año 70 ya fue cuando se destruyó el templo judío. Entonces fue una forma en que ya nuestro Señor Jesucristo se los había dicho. Entonces en esta casa, en esta parte, ellos tenían que entender que no era Cristo y sus rituales, no era Cristo y sus sacrificios, era solamente Cristo. Entonces los destinatarios eran creyentes judíos, cristianos, pero que querían regresar o que los estaban tentando a regresar al judaísmo o disminuir la centralidad de Cristo. ¿Vale? Entonces ese era el problema y no es algo muy distante a lo que vivimos hoy. Porque el mensaje que hemos recibido, que se recibió a través de los apóstoles, era que solamente es Cristo. Y hoy en día, en muchas doctrinas, enseñanzas, etcétera, quieren regresar, quieren incluir actos que nos apartan de la centralidad de Cristo, ¿no? Ya lo hemos, bueno, son movimientos o manifestaciones que se han dado en los años, ¿no? Donde ha habido ese boom de algo que empezaron con los encuentros, que empezaron con se me fue la palabra, si me acuerdo ahorita les digo, que empezaron es que Dios mostró, y hoy les traigo una revelación donde Cristo y Dios está hablando que tenemos que incluir esto. ¿Y sabes cuál es el problema? Perdón, me voy a quitar el chaleco. Ya me dio calor. Gracias. El problema es que nos hemos apartado. Nos hemos apartado del púlpito, se ha dejado de enseñar de Cristo. Y se ha enseñado ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo le llaman? Es que se me fue la palabra. Esos movimientos que hablan de que va a haber, avivamiento. Es que Dios me mostró que va a haber un avivamiento. Y es algo que se toca mucho en las congregaciones también. ¿Y qué va a traer el avivamiento? Es que Dios me mostró que para el avivamiento hay que hacer esto. O para este avivamiento hay que hacer esto otro. O sea, entonces el avivamiento en la vida de las personas ya no es Cristo. Ahora el avivamiento es hacer esto para que haya ese avivamiento. No, la gente lo que necesita para que haya un avivamiento en sus vidas es solamente Cristo. Nos hemos olvidado de Cristo. Sí, el encuentro, porque el encuentro te va a hacer santo. O sea, ya no solamente es Cristo, sino ahora también los encuentros. ¿Sí lo recuerdan hace años? Estamos hablando hace 20 y tantos años. Que empezaron los encuentros y luego le aumentaron los posencuentros y no sé qué tanto. Pero es porque siempre le quieren buscar algo más. Cuando debemos entender que el centro de todo tiene que ser ¿quién? El único que va a transformar, el único que va a hacer la obra de las personas es Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser Cristo. Cristo. Porque si no, estaríamos cayendo en esa misma situación. No, es que necesitamos algo para que la gente reaccione. No necesitas algo para que la gente reaccione. Necesitas predicar de Cristo. Entonces es parte de lo que nos mostraba esta carta a los hebreos. Nos muestra la absoluta superioridad de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos le daban más énfasis a los ángeles, le daban énfasis a Moisés, le daban énfasis al sacerdocio levítico, a los sacrificios, al pacto antiguo. Eso le daban más énfasis, cuando debemos entender que Cristo es superior a todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el fin de la carta a los hebreos, que si Dios lo permite, algún día lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar esa carta a los hebreos.
Pero debemos entender, porque recuerden, ellos, los mismos judíos decían, nosotros tenemos como padre ¿a quién? Decían, ellos estaban orgullosos ¿de quién? A Moisés. ¿Sí se acuerdan? Lo podemos ver en los evangelios. Nuestro padre Jacob, ¿sí o no? Cuando ahí a ellos ya se había manifestado ¿quién? Pero ellos querían seguir, hermanos, hay que sacarnos eso de la mente. Necesitamos solamente a Cristo. Dice entonces, en esta carta, ¿sí?, de los hebreos, tiene ese énfasis. Y tomamos como paralelo Colosenses. Pablo sí se identifica en esta carta a los Colosenses, es que él escribió y que él escribe a una comunidad cristiana también, pero que estaba siendo atacada por falsas doctrinas, porque había una mezcla de prácticas ascéticas, ¿sí?, veneración a ángeles, un conocimiento, filosofía, nuevas formas de pensamiento, conocimiento superior que prometía añadir algo a la fe. Por eso Pablo escribe la carta a los Colosenses. Entonces se dan cuenta de la similitud de la carta a los hebreos y la carta a los Colosenses. ¿Por qué? Porque tanto en Hebreos como en Colosenses le querían agregar algo a lo que Cristo había venido a hacer en esa cruz. ¿Sí? Es que ahora hay que agregarle a Dios nuevas revelaciones. No necesitamos nuevas revelaciones, necesitamos solamente a Cristo. Nuevas filosofías, nuevas formas de pensamiento. Hoy la modernidad está atacando los púlpitos. Porque ya las predicaciones tienen que ser también con las nuevos pensamientos. Tenemos que adaptar. Fíjense hasta dónde ha caído el error. Adaptamos esa modernidad, la vamos a adaptar. O no, sería al revés. El evangelio lo queremos adaptar a esa modernidad. No. El evangelio no se tiene que adaptar a nada. El evangelio se tiene que predicar tal y como nos fue dado. Sí, tiene que ser un evangelio hoy en día, así como nos fue dado, pero llevado a la actualidad, ¿estamos? Pero no movido hacia las formas de pensamiento, no hacia las nuevas filosofías. No, porque el evangelio no se adapta a eso. Tenemos que, el evangelio, la palabra de Dios, tenemos que enseñarla de una forma de acuerdo a nuestra época, pero no se va a adaptar, no le vamos a cambiar, ni le vamos a rebajar, ni le vamos a añadir nada. Pero sí tenemos que enseñarlo de acuerdo a nuestra época, porque la época en que fue escrito es diferente a la época en la que vivimos, ¿estamos? Pero sí, tiene que enseñarse tal y como está la palabra, ¿sí? Entonces, Colosenses, la carta a los Colosenses también tenía ese problema, tenía esa situación, ese pueblo. Por lo mismo, Pablo escribe esta carta. Entonces, en esta misma carta a los Colosenses, afirma Pablo que nada debe añadirse a Cristo. Y es algo que también nosotros debemos de entenderlo y debemos aplicarlo. Nada se debe añadir a Cristo. A Cristo no le hace falta nada. No necesitamos echarle una mano a Dios. No necesitamos echarle una mano a Dios. Dios es suficiente por medio de Cristo. ¿Estamos? Y lo que ha dejado en su palabra es suficiente para salvar a las vidas. Es suficiente. No necesitamos añadirle absolutamente nada. Entonces, primer punto, basado en la carta a los Hebreos, que leímos, Hebreos 1, versículos 1 al 4. Dios habló, dice, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Y ahora ha hablado de la forma más clara posible. ¿Sí? Dios habló muchas veces y de muchas formas. Ahora ha hablado de la forma más clara posible. ¿Qué quiere decir? Que el autor de Hebreos empezó contrastando, ¿sí?, a Jesús y a los profetas, porque decía Dios que muchas veces y de varias maneras
habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Es otra versión, pero es lo mismo que leímos en el versículo 1. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. O sea, Dios se manifestó, Dios habló, Dios se acercó a los seres humanos. Aquí las palabras que utiliza el autor son palabras griegas que quiere decir polúmeros, kai, polutropos. ¿Sí? Perdón, no soy bueno con el griego. Polúmeros, kai, polutropos, que quiere decir de muchas porciones y de muchas formas, es lo que quiere decir. ¿A qué se refiere? Que Dios se manifestó. Si vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó de muchas formas. Se manifestó a través de sueños, ¿sí o no? Se manifestó a través de visiones, a través de profetas, ¿sí? O sea, su forma de que Dios se acercó y Dios habló a los seres humanos, en especial a ese pueblo, fue de diferentes maneras. A Isaías le habló a través de visiones, lo podemos ver, no lo vamos a buscar, pero lo podemos ver en Isaías 6. A Jacob se le manifestó en un sueño, Génesis 28. A Abraham, ¿cómo se le manifestó a Abraham? Cuando le dijo que iba a ser, que de él iban a ser una gran nación. ¿Mandé? No, ese fue Moisés. No, a Moisés. Ajá, Abraham, 3 varones. Recordemos que eran 3 varones, 2 ángeles y el ángel de Dios, que era Cristo. Y él le dijo, cuando él los invitó a que se quedaran, y él le dijo, de ti saldrá una gran nación. Eran esos 3 varones, ¿no? 2 ángeles y el varón de Dios, el ángel de Jehová. Entonces, ahí se manifestó Dios. Ahora sí a Moisés a través de la zarza. Esas se le llaman teofanías. ¿Por qué? Porque son formas en que Dios, ¿qué? Se manifiesta. Entonces, a Moisés se le manifestó a través de esa zarza. Lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿no? Cuando estaba, en este caso, apacentando Moisés las ovejas, dice en el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso era una manifestación de Dios. Era una forma en que Dios estaba mostrando, Dios estaba hablando, en este caso, ¿sí? A estos hombres. Estos hombres que todavía no eran pueblo judío. Todavía no era pueblo judío, porque los judíos, ¿hasta dónde ya se llamó pueblo judío? Hasta los hijos de Israel. ¿Vamos? Pero antes eran hombres. Abraham era un hombre, era hebreo. Punto. Todos estos hombres eran de otra, no eran llamados judíos todavía. Pero eran, en ese momento ya Dios estaba manifestando, Dios estaba hablando, ¿sí? Entonces, vemos ahí cómo Dios se iba manifestando, Dios habló en otras formas, en los antepasados, en otras épocas, de diferentes formas, y se siguió revelando. Su revelación de Dios fue una revelación progresiva. Fue una revelación progresiva, no se reveló todo en un solo momento, sino poco a poco se fue revelando a los seres humanos. Y la revelación más grande que tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es la revelación final y más grande? Cristo. Pero desde un principio Dios se fue revelando, poco a poco. Dios fue hablando, Dios se fue mostrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y es más, hoy Dios sigue hablando. ¿Dios no sigue hablando? ¿Cómo? A través de su palabra. Entonces Dios sigue hablando, pero ya con lo que está escrito. No son las nuevas revelaciones. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema de hoy en día? Es que queremos algo nuevo. Es que yo eso ya me lo sé. Yo eso ya lo aprendí. Yo eso ya lo tengo bien sabido. Ya no. A mí tráeme algo. Ese es el problema. Es que ya la congregación necesita algo nuevo. Pues tengo que enseñarle cosas nuevas. Pues a ver qué le invento, a ver qué le meto. Es que Dios me habló. No.
Es que queremos adaptar lo que ahora la sociedad te está enseñando, te está hablando, adáptalo ahora a la iglesia, porque la iglesia necesita algo nuevo. No, no necesitamos algo nuevo, necesitamos simplemente hablar de Cristo. Eso es lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios utilizó muchos medios para hablar. Dios se manifestó de muchas formas. Estos cristianos que estaban ahí, a los que les fue escrita esta carta, a los hebreos, estaban familiarizados con todo eso en la historia. Ellos conocían la revelación de Dios por muchos años porque les fue enseñado. Pero ahora, y los que estaban queriendo regresarlos a las tradiciones, ¿sí? Para ellos era algo asombroso que hablara solamente, o que hablara de la revelación más grande que era Cristo. ¿Cómo si Dios nos habló así y así y así? Porque ahora solamente por Cristo. Por eso nos estaban tentando a regresar. Pero por eso el autor dice al final, en el versículo 2, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, por medio de Cristo. Dice Hebreos, déjenme acá tenerlo, Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios se había manifestado de muchas formas, pero llegó el tiempo perfecto, como ya lo vimos en la enseñanza anterior. Y ese tiempo perfecto en que Dios vino a hablar, no solamente a judíos, sino también a gentiles, fue a través de ¿quién? Del Hijo. Fue a través de Cristo. Entonces, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, de Cristo. El Hijo, en este caso, cuando habla del Hijo, es hablar del heredero de todo. El que hizo todo. El que es el agente de la creación. Dice Juan, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. A final de cuentas, Él es el heredero de todo. Y Él es el creador de todo. ¿Estamos? Entonces, cuando habla aquí en Hebreos de que Él ha hablado en esos días finales por medio de su Hijo, está hablando del heredero de todo y el creador de todo. Colosenses 1:16. Ahí tomamos el paralelo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Colosenses 1:16. Por eso le digo, es paralelo lo que estamos viendo de Colosenses con Hebreos. Nuestro texto más es Hebreos, pero nos apoyamos en Colosenses. ¿Ya lo tienen? Colosenses 1:16. ¿Cómo dice ahí? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Hermano, o sea, la creación, todo lo que hay, todo lo que existe, dice la Escritura que fue creado por Él. O sea, entonces, todo eso que nos han enseñado, todo eso que nos han querido vender o engañar, de Big Bang, de evolución, hermano, no es cierto. Todo fue creado de forma perfecta. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo. Todo fue creado por Él. Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. ¿Qué dice? Visibles y qué? Invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice después? ¿Cuál es el destino final de todas las cosas? Él va a gobernar todas las cosas. Él al final de cuentas es el que va a gobernar. Es el que va a tener el control y el dominio de todas las cosas. Y los que no se hayan querido sujetar a Él, pues van a tener que sufrir sus consecuencias por no aceptar que Él, al final, todo es de Él.
Tú no quisiste, no quisiste acercarte, no quisiste rendirte, quisiste seguir con tus ideas de Cristo, pero también esto, y la modernidad, y las filosofías, y los científicos. Tú no te rendiste a Cristo, porque siempre le quisiste añadir a Cristo. Para ti Cristo no fue suficiente. Siempre necesitabas la modernidad. Pues, tú no eres de Cristo, tú al final de cuentas no estás rendido a Cristo. Tú estás rendido solamente a tus propios deseos, a lo que tú te adaptas, a lo que tú quieres. Al final la creación y el destino final del universo va a girar alrededor de Cristo. Por eso no podemos estarle añadiendo nada. Por eso nuestra enseñanza tiene que ser solamente Cristo. Y hermano, te voy a decir algo. Y habrá gente que diga, pero es que ya lo sé, eso ya hasta me aburro. Discúlpame, pero en Cristo no te puedes aburrir. En Cristo te deleitas. En Cristo te gozas. A lo mejor el que aburre es el predicador, pero la palabra, no. Porque la palabra, hermanos, es Cristo. Es Dios hablando a nuestra vida. Y estamos escuchando la voz de ¿quién? De Dios. La voz de Dios, al final de cuentas. Él es el origen, Cristo es el origen y el fin de todas las cosas. Dice la Escritura en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir el alfa y el omega? El principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Él es Cristo, Él es Dios. Entonces, Dios se manifestó, Dios habló. Mira, debemos entender esa parte. Dios, su revelación fue progresiva. Porque Dios no se pudo revelar en un solo momento desde la antigüedad. Tuvo que ir siendo como poco a poco. Dios hablando poco a poco. Esa es su revelación. Pero llegó el tiempo perfecto en que Dios se tuvo que revelar ya de una forma ya totalmente amplia, perfecta, grande. ¿A través de qué? Cristo. Del nacimiento de Cristo. De la venida de Cristo. De Dios mismo en la tierra. Ese es el principio. Ahí es donde fue la revelación más grande. Por eso Cristo es la máxima expresión de la palabra de Dios. Es la máxima expresión de la palabra de Dios. Cristo es verdaderamente Dios con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros. Hermanos, eso nos tiene que volar la cabeza. Decía un pastor en la enseñanza del martes, bueno, en la reunión del martes, que su hijo le decía, es que eso que tú me estás diciendo, que Cristo y solamente la salvación en Cristo, y que Dios vino a esta tierra, Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué significa la palabra Dios para ustedes? ¿Cómo? ¿Quién dijo todo? ¿Todo? Todo. ¿Qué más? ¿Qué significa la palabra Dios para ustedes? Poder, amor, autoridad, ¿cómo? Creador, soberano, ¿cómo? Misericordioso, santo, justo, amoroso. Es todo. A ver, ¿qué eran los dioses, por ejemplo, para los egipcios? ¿No? Se referían a una gran, su ídolo, pero que era, imagínense esa parte, su Dios podía ser bueno y les daba cosas, pero también podía enojarse mucho y destruirlos, ¿sí o no? Para ellos eso era su Dios. Para los griegos, sus dioses, ¿cómo eran sus dioses? ¿Cómo era un dios Zeus? ¿No?
Es que es el Dios, era el más grande, ¿no? Pero era, de repente se volvía loco, se enojaba y les echaba rayos y los destruía, ¿sí o no? Esas eran sus invenciones de los mismos seres humanos, ¿estamos? Cuando nosotros hablamos del Dios creador, del Dios sustentador, del Dios, el Todopoderoso. O sea que nosotros, ante Dios, ¿qué somos? Dice un canto del pastor Elí, somos como polvo en la galaxia. ¿Cómo sería el polvo en la galaxia? Somos nada delante de Dios. Y ese Dios vino a esta tierra. Vino a estar en medio de nosotros. Hermanos, o sea, ese Dios todopoderoso, ¿a qué tenía que venir aquí? Si Él ya sabía que íbamos a ser tan rebeldes y tan pecadores, ¿para qué venía? Mejor nos hubiera, ¿qué? Destruido. Pero nos está mostrando la gran misericordia, el amor de Dios. ¿Estamos? Ese Dios que creó los animales, los cielos, la tierra, el sol, las estrellas, todo lo que existe y todo lo que hay, se manifestó. Lo dice Filipenses, dejó su trono, ¿sí o no? Y vino a esta tierra. Hermanos, es la máxima expresión de la palabra de Dios para nosotros. Es la plenitud y la voz definitiva de Dios. Porque Dios habló en el Antiguo Testamento muchas veces, pero su última voz manifestada fue en Cristo. Dice la Escritura en Juan, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Dios vino a mostrarnos a quién. Cristo vino a mostrarnos a quién. Al Padre, a Dios. Él ha venido a darnos a conocer al Padre. Y entonces Dios es un viejito de barba con... No se refiere a la parte física, porque como seres humanos estamos tan limitados que decimos, es el viejito de barba. No, nos está mostrando su amor, su grandeza, su justicia, su misericordia, su perdón. Hermanos, eso es lo que vino a mostrar. Por eso nosotros no podemos creer en un viejito que, te portaste mal, órale, con el bastón ya te dio en la cabeza. Diosito te va a castigar. Porque como seres humanos queremos meter a Dios a una forma de hombre. No. Porque debemos entender, es lo que vino a mostrar Cristo acerca de Dios. Y lo que vino a mostrar Cristo acerca de Dios fue su amor, su perdón, su misericordia. Ahí, en un pesebre. ¿Y después en dónde? En una cruz. Cristo no vino a nacer en un trono, en un gran castillo, en un pesebre. Y a morir, no en una gran tumba, no en un gran sarcófago, no sé cómo le llaman, ¿no? En una cruz. Eso es lo que vino Cristo. Es la voz de Dios a nosotros. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, dice, he estado con ustedes tanto tiempo y me preguntas o me dices, ¿dónde está? Muéstrame al Padre. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieren conocer a Dios? Tenemos que ver a Cristo. A Cristo. No lo busques en otro lado. No lo busquemos en otro lado. Busquémoslo en la Biblia. Porque ahí está la manifestación de Cristo. Cristo es el verbo de Dios. ¿Y qué es el verbo? La palabra.
Colosenses 1:19, el versículo paralelo. Porque a Dios le agradó, fíjense lo que dice ahí en Colosenses, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. ¿De quién está hablando? Habitar en él. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. O sea, en Cristo Dios se estaba manifestando plenamente. ¿Qué entendemos por plenamente? Total, completamente, en Cristo. Ese Dios que nosotros como seres humanos no hemos querido encajonar o meter en nuestras propias ideas, ese Dios todopoderoso se manifestó plenamente en Cristo. Plenamente, totalmente, en Cristo. Cristo es el cumplimiento y la culminación de todas las revelaciones de Dios a través de los años y de los siglos. Cuando conocemos verdaderamente a Cristo, hermano, estamos conociendo plenamente a Dios. Y conocer plenamente a Dios, hermanos, es todo lo que necesitamos como seres humanos. Ya no tenemos que buscar en otro lugar. Ahí, hermano, vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Ya no necesitas buscar en la modernidad, en las filosofías, en revelaciones nuevas, no. Simplemente conocer verdaderamente a Cristo, hermano. Vamos a conocer plenamente a Dios, vamos a satisfacer todas nuestras necesidades, vamos a entender que en Él todos nuestros pecados han sido perdonados y vamos a tener una plena comunión con Dios, solamente a través de Cristo. ¿Saben que nosotros a veces cometemos el error que se estaba cometiendo en esa época con los judíos? Porque le damos al congregarnos cada domingo su parte de ritual que necesitamos para que Dios nos bendiga. Es que si falto el domingo, ya Dios no me va a bendecir. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces, aunque falten los domingos, yo sé que Dios me va a bendecir, ¿no? Porque esas son nuestras ideas. Entonces no importa que falte el domingo. Al final Dios me va a bendecir. Bueno, Dios es tan grande que te va a bendecir. Pero ya no vas a faltar porque Dios no te vaya a bendecir. Sino ya no vas a faltar porque simplemente sabes que es parte de tu relación y tu comunión con Dios. Esa es la diferencia. Si nos volvemos como en esa época, con los judíos, cristianos, les decían, sí, Cristo, pero tu ritual. Sí, Cristo, pero tu circuncisión. Sí, Cristo, pero tú, ¿sí me explico? Tus sacrificios. Nosotros tomamos el domingo como si fuera parte de mis sacrificios, y no es así. El día del Señor no es parte de tus sacrificios. El día del Señor es parte de tu comunión con Dios. Punto. Que si no vienes es porque simplemente te falta algo. ¿Me explico? Seamos cuidadosos para no caer en esa misma situación. Con Cristo, con Jesús, Dios entró a la humanidad. La eternidad invadió en el tiempo perfecto, porque fue el tiempo en el que Dios se manifestó para que los seres humanos fueran salvos, vivieran y regresaran a esa eternidad. Y en Cristo ya nada puede ser igual que antes. Ya nada puede ser igual que antes. Si viene Cristo a tu vida, ya no puedes regresar a lo que eras antes sin Cristo. Ya no podemos regresar a eso. Es que yo era mentiroso.
Ahora en Cristo yo soy pleno y yo ya eso ya no es parte de mi vida, porque mi vida tuvo una transformación. Viene el tiempo perfecto cuando nació Cristo en esta tierra, pero también el tiempo perfecto cuando Cristo se manifestó en mi vida. El antes y el después. ¿Por qué batallo todavía con el pasado? Porque aún sigues atado al pasado. Porque no has dejado que plenamente Cristo se manifieste en tu vida. Tienes que dejar que Cristo se manifieste plenamente. Cuando tú tienes esa relación, esa comunión, estás permitiendo que Cristo se manifieste completamente en tu vida. Hermanos, Dios no se podía revelar en un solo momento. A los seres humanos nos hubiéramos vuelto locos. Por eso se manifestó a través de Cristo, ya plenamente a través de Cristo. Su revelación tuvo que pasar por nuestras mentes y llegar a nuestro corazón. Porque se cree por la mente, se cree por el corazón, pero se declara por la boca. Entonces tuvo que pasar por nuestra mente, por nuestro corazón. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, es lo que nos dice la palabra. Cristo no solamente es igual a Dios. Cristo es Dios, ¿no? Es que para que podamos entender o el ser humano trate de entenderles, es que es como si el sol fuera y Cristo fuera como la luz. No, porque es como querer entender a Dios, entender a Cristo, pero no. Sol es el sol. Y nada que Cristo es como la luz que refleja ese sol. No, Cristo sigue siendo la luz. Es que los seres humanos queremos encajonar a Dios para poderlo entender. No. Si queremos, es como la frase que nos dan a los varones. A las mujeres no hay que. ¿Cómo? Entenderlas. Simplemente hay que. Ya ves, se lo sabe. A Dios no hay que tratar de entenderlo. A Dios simplemente hay que creerle. Si queremos entender a Dios, ese es el problema. Porque entonces nuestra mente tan pequeña va a explotar, porque no vamos a entender a Dios. Es que, a ver, explíquenme. Es que Dios, a Dios le dolió, ¿no? Que lo hayan, que lo hayan negado, ¿no? Porque Dios le dolió. A ver, pregunta, ¿Dios sentirá dolor? A ver, ¿qué piensan? No, porque Dios no tiene emociones y sentimientos como nosotros. Dios es Dios. Es que, y hoy lo enseñaba el pastor en la mañana, es que se contristó al Espíritu Santo porque pecamos. Sí, no lo hemos escuchado y lo hemos aprendido. ¿Cómo se imaginan al Espíritu Santo contristado? ¿Cómo? Triste, cabizbajo, llorando, ¿no? Ay, ya me falló este hermano. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo llorando por nosotros porque pecamos? No. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que se contrista? Porque al final, hermanos, entendamos, Dios se manifestó, Dios habló a los seres humanos, pero los seres humanos, a Dios habló y la palabra es la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero el ser humano también le ha puesto la parte humana a esa expresión en la palabra. Por eso el mismo ser humano dice, es que el Espíritu se contristó. Pero no es porque el Espíritu se haya contristado, sino que la parte humana escribió también esa parte. Debemos entender que la revelación de Dios va unida con la parte humana. Porque no podemos dejar a la parte humana fuera. Es que en ese momento Dios iba a hablarle a uno de los autores del Antiguo Testamento y se quedó tieso y empezó a escribir. No es cierto.
Eso no es cierto. Cuando Dios habló, la parte de hombre también escribió. Dios se manifestó, Dios habló y la parte humana escribió. Y la parte humana le puso la parte humana a Dios. Eso se llama antropomorfismos que usa la Biblia para tratar de entender a Dios. ¿Sí? Pero al final de cuentas, no nos podemos imaginar a un Dios que le duele. ¡Ay, le dolió a Dios! No, Dios es creador, Dios es el Todopoderoso. ¡Ay, es que Dios se alegró! Pues no me lo imagino, ¿no? Contento así, una sonrisota. No, es la parte que Dios, cuando el hombre escribe, pone la parte humana a eso. Pero al final de cuentas, Dios es Dios y no vamos a entender a Dios. Pero a Dios hay que creer. Y la forma y lo que debemos entender es que Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la exacta representación de Dios. No solamente refleja, esa es la parte que me refiero, no es el rayo de luz del sol, no. Simplemente Dios, Cristo, nos revela a Dios. Y no nos revela en la parte hombre, sino en la parte del amor, misericordia, perdón, justicia. Eso es lo que nos vino a revelar Cristo. Ponía el ejemplo, ya me entretuve mucho. Ponía el ejemplo, y es que Cristo lloró, ¿sí o no? Cuando murió Lázaro, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y Cristo lloró, Jesús lloró, que es el versículo de los más pequeños de la Biblia, más pequeño. Ay, entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que entonces también Dios llora, porque Dios es... No, Jesús lloró porque nos está mostrando su parte humana. ¿Me explico? Entonces, hermanos, a final de cuentas, Cristo es la revelación total de Dios. ¿Sí? Es la manifestación más grande de Dios. Entonces, leer Hebreos es encontrar palabras básicas, importantes. Habla de la palabra mejor, habla de la palabra perfecto y habla de la palabra eterna. Porque en Cristo vamos a encontrar lo mejor, lo perfecto y lo eterno. Lo que no se encuentra en ningún otro lugar. Y no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Segundo, Cristo es el creador de todo y Él da propósito y significado a nuestra vida. Cristo es el creador de todo y Él te da propósito y significado. Porque dice la Escritura ahí en Hebreos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el heredero de todo, ya lo vimos, y Él constituyó y Él hizo el universo, y el paralelo está en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque por medio de Él, ya lo leímos, fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y que por medio de Él forman un todo coherente. Es otra versión. ¿Sí? Entonces Cristo existe desde antes de la creación. Él es el plan eterno de Dios para los seres humanos. Cristo es la meta de toda la creación. Al final de cuentas, hermano, todo va a ser para Él. Y todo va a girar alrededor de Él. Él es el sustentador y el soberano de todas las cosas. Cristo da significado a nuestra existencia. Ese es el punto importante. Cristo da significado a nuestra existencia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos dará ese significado a nosotros? Mira, el ser humano sin Dios vive en una confusión total. Y siempre quiere más y siempre busca más. ¿Sí o no? Y siempre desea más. ¿Por qué existe tanta perversión hoy en día en las personas? Porque es un ser totalmente insatisfecho. Yo quiero más. Deseo más y necesito más. Y no sé dónde lo voy a buscar.
pero lo voy a buscar. ¿Sí me explico? Eso es lo que se vive hoy en día. Por eso hay tanta perversión, porque no encuentra esa satisfacción en ya lo que hay. ¿Por qué nosotros, hermanos, ya no estamos dentro de eso? ¿Por qué nosotros ya no participamos de eso que hoy vive el ser humano? Porque al final, hermano, el significado de toda nuestra existencia es Cristo. Ya no tenemos que buscar más allá. Donde vamos a satisfacer todas nuestras necesidades, hermanos, es en Cristo. Y entonces ahora vivimos con Él y para Él. Ya no, la plenitud es mi carrera. La plenitud es mi negocio. La plenitud es mi esposa. La plenitud son mis hijos. La plenitud es mi pasatiempo favorito. ¿Y qué pasa cuando se acaba todo eso? ¿Qué pasa cuando ya no está tu esposa? ¿Qué pasa cuando tus hijos ya se van? ¿Qué pasa cuando el negocio se acaba? ¿Qué pasa cuando ya no hay, ya tu carrera, ya te volviste obsoleto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Sabes qué pasa? Es cuando terminan suicidándose. Es cuando terminan buscando en cosas que los daña, que los afecta, porque nunca lograron esa satisfacción. Pero en Cristo, hermanos, ya no necesitas nada de eso. Lo vives, amas a tu esposa, a tus hijos, trabajas, desarrollas tu carrera, pero ya no es tu satisfacción, ya no es tu llenura. Ahora tu llenura solamente viene ¿de quién? De Cristo, hermanos. Solamente Cristo, porque al final de cuentas, Cristo, Jesús, es Dios. Y si nuestra fe en Cristo, cualquier tipo de fe, es hueca. ¿Por qué? Porque esos que tienen fe en sus dioses, en sus amuletos, en sus rituales, no están satisfechos. Porque esa es una fe hueca, una fe inútil que no los va a satisfacer. Pero en Cristo no es así. Porque en Cristo no hay que buscar nada más. Cristo es suficiente. Tercero, Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Él es suficiente para saciar tu vida. Escúchame la parte central de esta parte de Hebreos. Él es suficiente para saciar tu vida. Dice la Escritura, Él es el reflejo de Dios. Voy a Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El paralelo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito sobre toda la creación. Hermanos, Él es la imagen de Dios, es la imagen perfecta de Dios. A ver, nosotros cuando fuimos creados, bueno, con Adán, ¿qué decía la palabra? Y fuimos hechos creados a su y semejanza. Se suponía que nosotros éramos la imagen de Dios, ¿sí o no? No física, no se refiere a la parte física, se refiere a la parte espiritual. Pero ¿qué fue lo que trastornó esa imagen y semejanza a Dios? El pecado. El pecado. Habíamos sido hechos a esa imagen y semejanza, pero el pecado, hermano, nos corrompió esa semejanza. Y entonces, ¿qué tuvo que haber pasado? Él, Cristo, se tuvo que hacer ¿qué? ¿Semejante a quién? A nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos volver a ser semejantes a Dios, como en un principio.
O sea, tuvo que venir en forma de hombre para que nosotros como seres humanos regresáramos a ese inicio cuando fueron creados a imagen y... Entonces, solamente por medio de Cristo. Y entonces, Él, Cristo, es la meta de todo ser humano. Regresar a ser formado a imagen de Cristo, a imagen de Dios. Solamente por medio de Cristo. Eso es a lo que se refiere. Él es el resplandor de su gloria, no es un reflejo. Él irradia a Dios. Es el sol mismo, no es la luz, es el sol mismo. Es como si entendiéramos, es que Dios es el sol y Cristo es el reflejo. No, Cristo sigue siendo también el mismo sol, manifestado ahora a los seres humanos. Cristo es la plena deidad de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir la imagen misma de su sustancia? Habla de un sello exacto. O sea, Cristo es exactamente como Dios. Dios simplemente es Dios. Es la expresión visible del Dios invisible. Eso es Cristo. Él es eterno. Él es el creador de todas las cosas. Es la plena revelación de Dios. No podemos conocer a Dios si no conocemos previamente a Cristo. Si conocemos a Cristo, vamos a poder conocer a Dios. Y dice, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él sustenta. Habla de como de un soporte. Él sustenta todas las cosas. ¿Sí? Él mantiene el universo. Él mantiene la existencia del universo. Su palabra es creadora. Su palabra es operativa. O sea, opera en los seres humanos. Él sostiene todas las cosas, las galaxias, el sol, las estrellas. Hermanos, si sostiene todo eso, ¿tú crees que no nos sostenga a nosotros como seres humanos? Entonces, ¿por qué buscamos en otro lado? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué le queremos agregar cuando dice la Escritura que Él sustenta todas las cosas? Y sustentar todas las cosas es sustentar nuestra vida. Que somos como el polvo en la galaxia. O sea, ¿qué es el sol? Que es el que irradia ese calor para los seres humanos y que necesitamos ese calor, ¿no? Como seres humanos, ¿sí o no? ¿Necesitamos el sol, sí o no? Imagínate, si Él sostiene eso, que es algo que Él creó, no nos va a sostener a nosotros. Pues ¿por qué le buscamos en otro lado? ¿Por qué tenemos que buscarle en otra cosa? ¿Por qué tenemos que añadirle si solamente necesitamos rendirnos a Cristo? Necesitamos rendirnos, decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está, Señor, sosténme tú. Aquí estoy ya, no quiero y ni necesito nada más. Solamente te necesito a ti. ¿Saben qué? Y volvemos a esa parte, se ha perdido la parte cristocéntrica del púlpito. ¿Por qué predicamos Moisés? Fíjense, yo iba a dar una enseñanza, la última enseñanza que yo di de varones allá, no sé si alguien fue. Yo iba a dar acerca de los valientes, no eran los valientes, eran los 300 de Gedeón, que eran los que no, decía, es que los que no doblen, o cómo era doblar a su rodilla y tomaran el agua de una forma, con esos yo te voy a llevar para vencer. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Y yo le iba a predicar y decía, no, es que eran los más valientes, eran los más preparados, eran los más listos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo le iba a predicar así. Cuando Dios me habló en la palabra a través de Pastor Gilberto en una enseñanza, me rompió mi enseñanza. Porque con esos 300 creo que eran, que no era nada, que eran los más ineptos,
los menos valientes, los menos preparados, los menos inteligentes, porque decía él, si hubieran sido inteligentes no hubieran ido a la guerra. Entonces eran los menos inteligentes. Con esos Dios venció al enemigo, porque no eran ellos. Fue Dios a través de ellos. Y eso es lo único que necesitamos. No necesitamos ser como David. Imagínense a David, a Moisés, cuando se predican de los héroes de la fe. David. Moisés. Y son cosas que tengo que corregir. José. Daniel. ¿Qué hubieran sido todos esos hombres sin Dios? Hubieran sido como nosotros. Nada. Pero ¿por qué sus nombres están en la Biblia? Porque fue Dios con ellos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Que no somos nosotros. Si algo nosotros podemos ser útiles, es porque Dios está en nosotros. Y eso es lo mismo, hermanos. Cristo con nosotros. La plenitud de Dios está en Cristo. Y con Él estamos completos. No necesitas buscar nada más. Necesito mi terapia. No necesitas terapia, necesitas a Cristo. Sí hay deficiencias físicas, sí las hay. Y que sí necesitamos algún tipo de medicamento. Pero en lo normal, en lo natural, Cristo es suficiente en lo espiritual. Cristo es suficiente para la salvación, para la justicia, para la reconciliación, para la vida espiritual, para el crecimiento, para la gracia, para vivir cada día. Cristo es suficiente. Cristo es lo que necesitamos para vivir una relación plena con Dios. Y Cristo nos vino a reconciliar con Dios. Él nos sana completamente. Por eso dice que en Él se llevó a cabo la purificación de nuestros pecados y fue sentado a la derecha de la majestad de las alturas. Y Colosenses en 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cristo nos vino a reconciliar con Dios. Él vino a solucionar el problema del pecado. Solamente es Cristo. No necesitamos ningún encuentro, ni ningún tipo de acto ritualista. Necesitamos solamente a Cristo. Y vino a restaurar todas las cosas. Él vino a eliminar toda maldad y todo dolor de nosotros. Quiere decir que ya no nos va a doler nada. No. Se refiere a la parte espiritual, a la parte de nuestra relación con Dios, a nuestra comunión nuevamente con Dios. Hermanos, Jesús es Dios. Dios con nosotros. Ese es Cristo. Ese pesebre, ese bebé cuando nació, es Dios con nosotros. La Navidad es la imagen de Dios visitándonos. Eso es Cristo. La muerte de Cristo abrió el camino para que pudiéramos ir con Dios, al Padre. El único camino abierto para llegar a Dios es solamente Cristo. El único que nos reconcilia con Dios es Cristo. Cristo es mejor, Cristo es suficiente y Cristo es todo. Hermanos, el desafío para nuestra vida es esa. Cualquier cosa que quiera competir con Cristo tiene que ser desechada. Cualquier cosa. Al final, a quien nos tenemos que rendir, delante de quien tenemos que postrarnos, delante de quien tenemos que entregar todo lo que somos, es solamente en Cristo. Padre, venimos a ti dándote gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza de este día.
Gracias, Padre, porque Cristo es la revelación final de tu presencia en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti, Señor, estamos perdidos. Sin ti, Padre, no somos nada. Sin ti, sin Cristo, Señor, estamos lejos, estamos destruidos. Gracias porque te has manifestado a nuestra vida cuando no lo merecíamos. Gracias porque has venido, Señor, a nosotros cuando no lo merecíamos, cuando estábamos lejos. Gracias porque no lo merecíamos, Señor. Y tú, bendito Dios, ahora nos has rescatado por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque en el tiempo perfecto vino Cristo y nos vino a revelar que tú eres Dios, el Dios vivo y el Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Vamos a despedir con este canto, hermanos, donde pedimos a Dios que les enseñe a mostrar lo que ha hecho en nuestra vida. Viva luz es tu verdad, en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Cara los hambrientos, esclavos libertad, riqueza, amor
Vuestra